por supuesto, les quiero decir que nuestro compañero Luis Ramón Charlie Carvajal está en el corazón de la atención pública hoy en la ciudad, que es la Smart City. En estos momentos está disertando Gustavo Vélez, ¿se acuerdan? Ex ministro de algún gobierno. Yo recién dije, tuvo la triste suerte de mostrar en vivo la cara de uno de nuestros grandes superagentes, que es Jaime Estiuso, en vivo. Lo hizo una vez. Por favor, lo que le costó eso al pobre Gustavo Vélez. Pero bueno, anécdotas que del pasado político de gente. Ahora está disertando en estos momentos en la Smart City. Por supuesto, lo estamos viendo en vivo y en directo nosotros en el interno. Nosotros estamos ahora en este momento compartiendo la pantalla con el doctor Pablo Brizuela, que ya lo presento, es un habitué de esta casa, un amigo, lo conocemos mucho. Pablo, querido, ahora cuando ya te pone... ¿Cómo estás, Pablo, querido? ¿Cómo estás? Fernando, todo bien, gracias por la invitación y bueno, a lo que hemos venido. Antes que te vayas, estás viajando seguramente, ¿no? Estás haciendo estudios de posgrado en Buenos Aires, Pablo. Sí, un máster en Derecho Penal y una diplomatura en Derecho Penal Económico. O sea, dos cosas estoy haciendo. Muy bien, no has parado de seguir estudiando, ¿no? No se para nunca en esta profesión, ¿no? No. ¿Conoces el decálogo de Couture? No, a ver, contame qué es. Dice en el decálogo él, una de las máximas que tiene ahí, dice al abogado le dice, estudia, porque si no estudias cada vez serás menos abogado. Entonces, no me acuerdo el número. Pues, no. Muy bien. Bueno, Pablo, querido, te hemos convocado porque vos, entendedor y estudiando y ahondando más en lo que es el derecho penal, y te conozco porque tienes una postura, inclusive a veces bien crítica de algunas cosas que hay que mejorarle al derecho penal y modernizarlo y se ve, y estás encaprichado en que eso ocurra porque tienes tu postura y bien que la defiendes con argumentos. Hay un caso que, bueno, a vos también creo que te llamó la atención, una criatura de 10 años que aparece muerta, descubren que tenía múltiples golpes y después se descubre que su núcleo familiar era su mamá, joven, muy joven, de 20 y pico de 26 años, sí. Exactamente, y un padrastro, digamos que hace la especie de figura de papá con cerca de 50 años. Y lo detienen al hombre y hoy piden la detención de la madre. Contame un poco tu punto de vista de esta situación. Bueno, a ver, lo primero que quiero aclararte es que mi conocimiento de este caso proviene directamente de los medios, o sea, de los medios de comunicación. Como nosotros, Pablo, así tal cual. No tienes interés en la causa, no, sino ninguno. El interés, digamos, como abogado en el caso penal. Claro, obviamente. Obvio, y no tengo otra información que no sea la que surge de los medios. Lo que he podido leer es que la persona esta que sería... No sé si creo que conviviente, pareja de la madre de la menor fallecida, habría provocado un homicidio a través de un golpe, según he podido leer, de un golpe en la cabeza, que sería, digamos, es el hecho generador de la muerte. Entonces lo habrían imputado a este hombre o a esta señora un delito de homicidio, que al parecer, según la información periodística, sería un homicidio agravado. He estado pensando en que lo podían haber agravado y bueno, y es posible que le hayan imputado el delito de homicidio agravado por alevosía. Y si quieres te explico cuál sería el tema de Por favor, porque alevosía. Hoy deslizó la prensa que había aparentemente en el reproche diario de la convivencia, no es mi hija, es hija de otro. Claro. Y esto provocaba, pareciera, roces ahí en la pareja. Lamentablemente pagó las consecuencias aparentemente la criatura, ¿no? Sí, vos sabes que en la legislación argentina no hay, por lo menos a nivel de derecho penal, y esto lo voy a poner entre comillas, una calificación o una protección hacia los menores. Nosotros no tenemos una calificación, salvo en algunos delitos, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no el menor no es considerado? Firmamos 700.000 convenios mundiales
en los que exaltamos los derechos del niño. ¿Por qué no están tan protegidos en nuestra ley? No entiendo. No tienen, por ejemplo, a ver, vamos a aclarar una cosa, ¿no? La protección penal, a ver, no hay, porque está muy discutido que la materia penal, o está muy discutido que aplicarle el Código Penal a alguien sea protegerlo, ¿no? Eso es una discusión porque, el poder punitivo actúa con posterioridad a los hechos. Bien, eso no protege. No. Te advierte, che, loco, si haces esto, claro, pero no protege. Claro, esa es como la idea de Feuerbach, que era que la pena o la amenaza de pena podía actuar como un disuasivo. Claro. Pero evidentemente llegamos con los hechos consumados y lo lamentamos después, Pablo. Es que ese es el resultado, ¿no? Los organismos internacionales, incluso la propia Corte, dice que el derecho penal es la última instancia del Estado de Derecho. Muy bien. Yo vos sabes que soy muy insistente con el tema de los derechos de los niños, pero coincido con vos. Se necesita la prevención y previa, porque esto es lo último, como vos dices. Hay prevención, ¿no? A nivel en el Código Penal, pero para determinados supuestos, ¿no? Mirá. Por ejemplo, en materia de abuso sexual infantil, en el tema de representaciones, el artículo 128 establece una protección previa para los menores en lo que es la tenencia de material de abuso sexual infantil, que muchas veces se llama impropiamente pornografía infantil, pero esa expresión tienes que erradicar de tu lenguaje. Ya me dijiste vos eso porque no es lo correcto. No es lo correcto porque el menor no está en esa situación. El menor está en una situación de abuso. Bien. Eso está, ¿no? En las reglas de ya me lo dijiste en una nota anterior y nosotros tenemos que tomar nota porque somos los primeros que comunicamos esto. A veces escucho hasta jueces que hablan de eso. Claro, por eso. Eso no es pornografía infantil, eso es abuso sexual infantil. Yo creo que los operadores en su mayoría lo conocen. Y otra cuestión, por ejemplo, es el grooming. El grooming sexual es aquel que entra en contacto a través de redes sociales con un menor y cuya finalidad sería de ese contacto una finalidad sexual. Entonces, que la ley toma una instancia previa que sería ese contacto en que en principio podría ser un peligro abstracto, es decir, a ver, los delitos se dividen en aquellos delitos que ponen o que lesionan directamente un bien jurídico protegido. Por ejemplo, el homicidio lesiona un bien o una finalidad normativa que sería la vida. Entonces, el homicidio atenta directamente, eso lesiona, pero puede haber delito en donde se ponga en peligro de una manera directa o indirecta el bien jurídico protegido, por ejemplo, la libertad sexual o la integridad sexual de los menores. Cuando se pone en peligro, se lo puede poner en peligro directamente a través de actos contemplados, por ejemplo, en el artículo 119 o en el artículo 120 del Código Penal, o de actos indirectos como el grooming sexual, entrar en contacto con un menor con una finalidad posterior, que sería la de finalidad sexual. Ahí vemos una prevención. Peligro abstracto. Ahí vemos una prevención. Pero te lo pregunto como un ciudadano común, como alguien que por ahí le toca leer noticias. En realidad, Pablo, el niño, la niña, el menor de edad, es otra persona distinta de inclusive sus propios padres que nosotros sostenemos, bueno, está protegido, son adultos, lo van a cuidar, tienen estas obligaciones, le van a dar salud, le van a proveer educación, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces ocurre dentro de ese seno familiar, pierde este niño esa protección de las dos personas o a veces de una persona, digamos que es la persona más cercana y que tiene que cuidarla. Y entonces yo me pregunto, ahí el Estado tendría que estar más presente porque se trata de otra persona que tiene sus propios derechos también. Claro, el Estado, hay una frase que a mí me gusta de un autor que dice que el Estado no está solo a los efectos. A ver, el Estado tiene que encargarse también de la vida de las personas, no solo del castigo. ¿Entiendes? No es todo castigo. Entonces, cuando remiten todas las cuestiones del derecho penal, estamos nosotros de alguna manera dejando de lado la cuestión de la prevención y la cuestión de generar las condiciones para que esto no suceda. A ver, en cuanto a lo que se refiere al castigo penal, eso sí funciona a través del poder punitivo y funciona a través del Código Penal y el derecho penal. ¿Sabes qué es el derecho penal? El derecho
derecho penal viene a ser un conjunto de reglas que la doctrina o la dogmática le impone a los jueces a los efectos de que apliquen racionalmente el Código Penal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes en esta situación? Bueno, en esta situación tienes una persona que pone mano en un menor. Esa persona sí tiene respecto de este menor una posición de garante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y esto te lo explico de esta manera para que se entienda, a ver, ¿cuáles son las posiciones de garante? Las posiciones de garante, que son posiciones que son, digamos, circunstancias que te obligan a actuar en determinadas situaciones especiales, están definidas por posiciones de garante de protección o de control y vigilancia. Lo bien dices, garante, no garante. De propietario de esa vida. ¿Eh? Claro. Ahí está. Es garante de la protección de un menor. Entonces, muy bien. Las fuentes tradicionales, hay un autor que tiene un libro que se llama El Derecho Penal del Ciudadano, Pavlik, y él dice que las posiciones de garante tradicionales son la ley, el contrato y la actuación precedente, es decir, la injerencia. ¿Y qué dice él? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Esto se da mucho en los delitos de comisión por omisión, en los delitos en que te obligan en determinadas circunstancias a actuar. Por ejemplo, la madre. La madre de la menor tiene posición de garante respecto de la niña, que es lo que tiene que hacer, tiene que actuar a los efectos de que la niña no esté en situaciones de peligro para su integridad física o para su vida. Ella tiene una obligación de actuar. Esa obligación de actuar, ¿cuál es la fuente? La ley. ¿Por qué? Porque la ley determina que los padres tienen la obligación de proteger a los menores. Bien. Pero también hay, dentro de lo que son las fuentes de garante, estas fuentes, las relaciones cuasi familiares. Es decir, que el padrastro en este caso también tiene posición de garante de preservar la integridad física de la menor. Ahí nos queda claro que hay una responsabilidad directa. Sí, de este señor, que por ejemplo en este caso particular no es el padre biológico, pero ocupa ese cargo y es el garante también. Sí, obvio. Hay un caso muy famoso de un abandono de persona en Buenos Aires, de un fallo, y te lo cito porque es un fallo de unos camaristas muy conocidos, es Lócar, la doctora Ledesma y la doctora Figueroa. Bien. Era un caso un caso que se analiza mucho de abandono de persona. En este caso era así. La madre se retira de la casa porque tenía que ir a trabajar, trabajaba en un supermercado. Entonces queda al cuidado del padre. Era un menor y el menor tenía un problema en el estómago. Entonces la madre días previos le había llevado no a un médico de estos especialistas, sino que lo había llevado a un médico generalista. Bien. El médico le dice que lo tenía que hacer ver por un pediatra. Claro. La madre no lo lleva. Entonces el niño queda a cargo del padrastro. El padrastro queda constantemente ahí en el lugar y el niño empieza a ponerse mal. El padrastro, le llama por teléfono a la madre del supermercado y le dice, che, está mal el niño, se está poniendo morado. O sea, él mismo estaba viendo que el chico tenía un problema. Claro. Después la madre como a las 2 horas vuelve y el menor muere de peritonitis. Entonces ahí había un problema respecto del abandono de persona. Y fíjate la cuestión, ¿no? En ese fallo se supera la concepción de abandono de persona como esa concepción física. El abandono de persona no significa separarte físicamente de alguien que vos tienes el deber de cuidar, sino en no hacer algo. Es una omisión de hacer, aun cuando estés en el lugar. Es posible que aquí, según he estado leyendo y viendo, sí, igual que vos, yo tengo la misma información, Pablo, no tenemos más detalles que lo que las crónicas policiales por ahí nos cuentan, o judiciales ahora, ¿no? Sí, nosotros en el tema del abandono de personas tenemos un lío legal. A ver, contame eso, sí, Pablo, sí, ¿por qué? Es un lío porque, mira, a ver, el abandono de persona que está legislado en el artículo 106 y subsiguientes, 106 y 107 del Código Penal, es un delito que algunos autores pregonan su derogación. ¿Por qué? Porque el abandono de persona está basado en una omisión. Pero no en cualquier omisión, sino en la omisión de actuar de los garantes, es decir, la omisión de actuar de aquella persona que tiene la obligación de comportarse de una manera positiva a los efectos de evitar un daño en personas que están a su cargo. En este caso, Pablo, sí,
ellos que eran los garantes de este caso que cuentas vos, observan que el niño, y antes un profesional le había dicho, llévenlo a un pediatra, claro, y no lo llevan. Claro, entonces en ese caso se condena por abandono de personas seguido de muerte. Mira. Según tengo entendido, pero es todo un tema, ¿no? Porque en las discusiones doctrinarias que relacionadas con ese fallo, lo que la doctrina considera es que ese puede ser un caso de homicidio simple. Mira. ¿Por qué? Porque matar a una persona, está bastante superada la concepción de que matar, es decir, el artículo 79 del Código Penal dice el que matare a otro. Sí. Mirá la diferencia. El artículo 79 dice el que matare a otro. El artículo 84, que es del homicidio culposo, habla de generar la muerte. Entonces, el que matare a otro tradicionalmente había sido considerado como un comportamiento activo. O sea, el 79 la acción dice, directa, digamos. Directa, poner mano en la víctima y matarla. Pero la doctrina mayoritaria dominante dice que esa expresión normativa admite también la extensión, o sea, una exégesis que no, una exégesis, digamos, que no se aparte de la norma, permite también considerar que se da muerte a una persona con un comportamiento omisivo, siempre y cuando ese comportamiento omisivo sea equivalente a darle muerte. Te doy un ejemplo de libro. Por ejemplo, vos tienes un hijo menor de edad, un hijo pequeño, estás viendo que se encamina, se conduce hacia una piscina en la que es, digamos, profunda, y lo estás viendo y no haces nada, se cae y se muere. Bien. Entonces yo tengo una pregunta, ¿eso qué es? ¿Abandono de personas seguido de muerte legislado en el artículo 106 del Código Penal con una pena de 5 a 15 años? ¿O eso es un homicidio agravado por el vínculo? Vamos a suponer, vos sos el padre, agravado por el vínculo, artículo 80, inciso 1, que ha sido cometido por comisión por omisión. Qué bárbaro. La mayoría de la doctrina dice es un homicidio agravado por el vínculo, te corresponde una pena de prisión perpetua. ¿Por qué? Porque había un riesgo definido, un riesgo concreto, y vos tenías la obligación de interferir en esa causalidad a los efectos de que ese riesgo concreto y determinado y definido para el caso no se termine produciendo. Bueno, lo llevo, Pablo, ¿Se entiende, esta explicación, por supuesto, que das vos y que también se entiende, lo traigo al caso de esta menor. Entonces, tiene golpes la chiquita, dicen que podrían ser golpes provocados por su padrastro en estos actos que tenía por ahí de locura, si quiere lo digo, pero de decir, no es mi hija, ¿no? Y ahora convocan a la madre porque a lo mejor sabía o veía estos golpes y no hizo nada. O sea que ese es todo un tema, ¿no? Ay, Dios. Ese es todo un tema. ¿Qué es eso, Dios mío? Bueno, a ver, ¿qué pienso, no? A ver, mi posición no es de modo alguno punitivista, porque me parece que cargar con mucha punitividad no es la solución. Nos llevamos de lo que dicen las crónicas, Pablo, no sabemos en detalle ni nada. Primero, vos sabes que la posición del padrastro. Entonces, vos lo primero que tienes que hacer es analizar la posición de él, porque él tiene, al parecer, un homicidio que ha sido consumado por un comportamiento activo. Y Pablo, y tomo esta precaución porque hace poco tuvimos la muerte de una criatura, no sé si recuerdas el caso Ángel, se los culpó al padrastro y a la madre de que el niño había muerto por múltiples golpes que tenía en la cabeza. Cuando la autopsia posterior, y se los mató en los medios de comunicación, y después la autopsia comprobó que el chico había muerto por una neumonía. O sea, el calificativo directo disminuyó, obviamente, porque ahí también ambos padres no se dieron cuenta de actuar rápidamente, o sí se dieron, pero no lo hicieron, sobre el tema de la neumonía que tenía el niño, que le provocó finalmente la muerte. Pero en un principio todos decían, no, tiene un montón de golpes, esto lo golpearon. El problema, ¿sabes cuál es? De ese tema, que algunos no lo entienden bien. A ver, el problema es el abandono. A ver, vamos a suponer, te doy un ejemplo. A ver, una cosa es decir que el menor, víctima, la muerte se produce por una imprudencia o una negligencia de los padres. Ahí está. Entonces ahí tendríamos... Lo llevo mañana al doctor, que esta noche pase, mañana lo hacemos aguantar. Claro, aguanta. Claro, eso sería un homicidio culposo. El problema es que en lo que es la
profundización, digamos, del punitivismo, podría alguien concebir la idea de que puede existir un abandono de persona. Si existe un abandono de persona, la pena se triplica. ¿Por qué? Porque el homicidio culposo tiene un máximo de 5 años, pero el abandono de persona seguido de muerte, la escala penal inicia con 5 años y el máximo son 15. Entonces el abandono de persona hay que tenerlo presente y tradicionalmente no se lo entiende bien. ¿Por qué? Porque el abandono de persona tengo que tener un dolo específico de abandonar. Tradicionalmente el abandono de persona se lo consideraba, a ver, te doy un ejemplo, a ver, no sé si habrás visto, es un ejemplo medio como, no sé si literario o de novela, a esos niños o bebés que la madre por distintas circunstancias lo deja en la puerta de un orfanato. Sí, lo deja lo abandona ahí y resulta no puedo cuidarlo, no puedo seguir con mi vida, no puedo tenerlo, no ahí puedo está tenerlo. El chico. Alguien se va a hacer. Quizás, bueno, en tiempos antiguos, para qué sé yo, para situaciones que se daban, no solo de pobreza, sino quizás había sido ocultado el embarazo y bueno, no daba lugar a que se lo muestre a la sociedad, pero estos son casos que se daban, no sé si este caso, pero se daban, acordate que muchos los supuestos en donde había embarazos y el padre, esto se daba mucho en el interior, o antes el padre de la madre los reconocía como hijo, entonces había un problema. Tal Pero cual. eso es un párrafo aparte. Te doy el ejemplo ese. Entonces lo deja en la puerta del orfanato y bueno, y sale con toda la suerte del mundo. Una persona que es muy buena con los niños, crece y ese niño se hace, no sé, Steve Jobs. Sí, no sé. Bueno, eso por lo general no pasa, no sucede, y eso es un abandono de personas donde hay un riesgo concreto para la vida del menor, la madre o el padre lo abandona. ¿Qué es lo que pasa en este caso, en esta situación? Que me parece a mí. Tenemos primero un autor directo, al parecer, que sería el que comete al parecer, delito, ¿no? Decimos así. Un autor por un delito de homicidio, pero con un comportamiento positivo. Es decir, mediante una acción sería que le provoca la muerte por un golpe en la cabeza. Entonces tenemos un autor directo. ¿Qué tenemos en principio? Podríamos decir, bueno, mire, ¿sabe qué? No me gusta la situación que quede como un homicidio simple, entonces vamos a imputarlo o a calificarlo como un homicidio agravado del artículo 80, inciso segundo. Porque era el padrastro. Pero no, además no es porque era el padrastro. A ver, acordate, en la República Argentina no tenemos delito agravado por un menor. Tenemos persecución anticipada en cierta clase de delitos. Ahí está la aclaración. Pero perfecto. No tenemos, es decir, el menor no está cualificado los efectos de considerarlo como un agravante. Es decir, bárbaro, en el 80, inciso 1, se habla de se habla de ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja, expareja, menor no. Entonces es posible que en función de esto el fiscal trate de decir, bueno, no, a ver, vamos a darle una mayor pena y vamos a encaminarlo, digamos, por el cauce del homicidio agravado por alevosía. Entonces, decir, bueno, es alevosía. ¿Y por qué? Bueno, por la mayor indefensión de la víctima en atención a su edad. Bien, contra un adulto que tiene más fuerza que todo. Hay jurisprudencia que avala eso, pero ojo, no te olvides que de alguna manera, estamos forzando la alevosía, porque la alevosía siempre ha sido considerado no en atención a las particularidades de la víctima, sino en atención a la forma, al medio empleado, al modo de comisión. Escucha, Pablo, ¿y en qué condición queda la mamá a la que ahora dicen, a ver, tráiganla a la mamá también? Bueno, a ver, allí todo un tema porque, a ver, algunos, por ejemplo, algunos que consideran o que serían partidarios de una, radicalización del poder punitivo, podría decir, bueno, no, pero la señora merece la pena del homicidio por no haber actuado en el caso determinado y por no haberse interpuesto, por ejemplo, los efectos de salvar a la menor. Ahí está. Algún punitivista podría decir esto, ¿no? Claro, no soy yo, por supuesto, ¿no? No. Y creo que tampoco está dentro de lo que sería el ánimo del fiscal. Pero entonces esa es una primera consideración. Decir, a ver, vos tienes posición de garante, vos sos la madre, tienes una cierta edad, si es verdad que
la menor tenía, ¿cuánto? 10 años y la madre 26, es decir, que la habría tenido a los 16 años, estamos rozando en ese momento el estupro. Pero claro. En un primer momento. Pero bueno, eso es una cuestión del pasado. Que no tiene nada que ver con este padrastro, porque dice que uno de los motivos de esta brutalidad que tenía este señor era que siempre se reprochaba, no es hija, es hija de otro. Y en el campo, cuando vos dices eso, es hija de otro, con mucho prejuicio, el machismo arraigado y todas esas cosas que se viven en el interior todavía y de hace mucho tiempo. Estás criando hija de otro. Peyorativamente, qué locura, ¿no? Bueno, espero que eso no lleve, un agravante por discriminación. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Mire todo lo que dispara, sí. Pero Pablo, la convocatoria de esto y un tema sugerido para que la gente común entienda cómo es después el proceso judicial. Nosotros estamos especulando, pero después sobre las pruebas, un abogado que acusa, un abogado que defiende, la fiscalía, un juez que reacciona ante estas cosas. No es una cosa simple de definir. Hay un montón de aspectos para mirar y obviamente Pablo Brizuela, que con buen tino viene para aquí, nos ayuda a pensar en estas cosas que ocurren a diario y que nosotros vemos como un simple título policial en los medios de comunicación. Tiene por detrás todo este proceso y este análisis penal que bueno, está cargado de vicisitudes que tiene que definir la justicia después cuando un abogado penal defiende y otro acusa. Impresionante, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esto es un fracaso del Estado. Este es un fracaso porque el Estado solo se hace cargo del castigo, como anticipado al comienzo, pero no se está haciendo cargo de la vida. Coincido con vos plenamente. Me parece que aquí tendríamos que hacer una reflexión previa, es decir, o sea, no carguemos tanto con derecho penal cuando el derecho penal siempre y en todos los casos va a llegar demasiado tarde. En la instancia final, exactamente. En la instancia final con el hecho consumado, Pablo. Pero que así debe ser, porque yo no puedo castigar previamente a nadie. Bien. Pero el Estado tiene las primeras señales en las que intervenir si ha visto algo, y para cuidar a ese menor. Debió haber intervenido antes para evitar eso, no sé en qué medida. Yo sé que es una localidad del interior, no sé si los auxilios, digamos, del Estado llegan hasta ese lugar, pero deberían llegar. ¿Por qué? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos es claro respecto del goce de los derechos humanos. Ahí está. Y el Estado, ningún Estado que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos puede decir, mire, no tengo los medios para garantizar los derechos humanos. El Estado no puede defenderse de esa manera. El Estado, si no tiene los medios, debe procurar o debe de alguna manera implementar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar el derecho. Y la medida que sea, ¿no? Dice la Convención. Entonces, esos derechos debieron garantizarse. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y a la salud de esta persona. A ver, es posible que haya componentes, culturales. Sí. Esos componentes culturales hay que tenerlos en cuenta en derecho penal. ¿Por qué? Y porque, a ver, la medida de la pena de una persona es la culpabilidad. Y la culpabilidad sí está construida sobre base también de concepciones de este estilo, de concepciones culturales. Yo te doy un ejemplo. Una persona, y esto no es para defender a nadie, ¿no? Pero una persona que se cría, una persona que es de alguna manera toda su adolescencia, toda su niñez es sometido a golpes por sus progenitores, es muy difícil que en el futuro no someta él a golpes a otra persona. Una cosa que naturaliza de niño dentro de su núcleo familiar y después lo reproduce. Claro, eso es posible que lo tengamos en cuenta en el estrato de la culpabilidad. Claro. Y digamos, a ver, esta persona de alguna manera estaba condicionada en su comportamiento. A ver, te explico un poquito, pero brevemente para que se entienda qué es la culpabilidad. Creo que haberla explicado, pero no la he explicado bien. La culpabilidad es la posición. A ver, una persona, estamos hablando de una responsabilidad penal, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a ver esta conducta, que puede ser positiva o negativa, entonces a esta conducta vamos a compararla con un tipo
tipo penal y vamos a ver si esa conducta con el tipo penal encuadra ahí, o sea, lo impacta en ese tipo penal y vamos a ver, y después vamos a ver que si no hay una causa de justificación. Bien. Entonces yo vengo y digo, bueno, veo, eso se llama injusto penal. El injusto penal está compuesto por la conducta de la persona, por el tipo, yo digo, esta conducta se tipifica y no hay ninguna causa de justificación. Por ejemplo, no es que ha sobrado en estado de necesidad, no es que ha sobrado en legítima defensa. Entonces eso ya tengo cerrado el injusto, pero no puedo aplicar la pena con esto, sino que tengo que ir a la culpabilidad. Y dentro de la culpabilidad voy a ¿qué es lo que voy a analizar? Tradicionalmente la culpabilidad, esto es muy importante porque la gente lo desconoce. Y esto es la clave. Hay autores que dicen, mira, hay un autor muy famoso, Jacobs, que dice que el delito, bueno, él tiene una concepción negativa del delito, pero dice que el delito es el hecho más la culpabilidad. Bien. Porque son hegelianos. Y en la culpabilidad, Pablo, es donde vos tienes que analizar estos antecedentes, claro. Por ejemplo. Se analizan 3 cosas en la culpabilidad. Lo primero que voy a analizar es, voy a ver si esa persona tiene capacidad de culpabilidad. Bien. Vamos a ver si esas 2 personas, o sea, el padrastro y la madre en este caso, tienen capacidad de culpabilidad, lo que tradicionalmente se llama imputabilidad, ¿no? Bien. Entonces, debes haber escuchado hablar de la inimputabilidad. Sí, también, claro, obviamente. Bueno, eso es capacidad de culpabilidad. Y vamos a ver si en el caso concreto, esas personas, de acuerdo a un estudio psiquiátrico y psicológico, tenían la capacidad de comportarse con arreglo a derecho. Bien, ahí está, punto. Un punto, vamos a ver si esa persona tenía alteraciones en sus facultades, si tenía estado de inconsciencia, seguro que no, pero si tenía alteraciones en sus facultades. Después vamos a ver si esas alteraciones, bueno, podían de alguna manera influir o no neutralizando la culpabilidad, sino atenuándola. Hay situaciones que atenúan la culpabilidad, pero eso por lo general tiene que ver con el estado de inconsciencia. Por ejemplo, una persona que está bajo los efectos del alcohol o una persona que está drogado tiene disminuida su capacidad de culpabilidad. Y después tengo otro supuesto que es la posibilidad concreta de la persona de comportarse conforme a la norma. Te doy un ejemplo, eso también influye en la culpabilidad. Te doy un ejemplo de lo que es la capacidad concreta de la persona de adecuarse o de conocer la antinormatividad. Te doy un ejemplo, voy a Brasil. En Brasil me peleo con una persona y hago un gesto como mono. Bien, entonces, lo hemos visto. Lo hemos visto. Bueno, a ver, vamos a analizar la culpabilidad, vamos a analizar si esa persona sabía concretamente que esa situación estaba penada. Es un delito allá. Si Bien. Es un delito o no es un delito. Bien. Después analizaremos si ese error de prohibición, porque es un error de prohibición, porque la persona no tenía cabal conocimiento de que eso constituye un delito, máxime cuando la Argentina no lo es. Después vamos a ver si ese error de prohibición es vencible o invencible. Bien. Si es invencible, es decir, la persona no tenía la posibilidad de comportarse o de adecuarse a esa norma porque era imposible que la desconozca, entonces no hay culpabilidad, no hay delito. Ajá. Si es vencible, es decir, que esa persona con una diligencia lo hacía, hay delito entonces, pero con un reproche penal mínimo. Bien. Mínimo, bien, o sea, algo que desde mi punto de vista no debería dar lugar nunca a una pena de prisión. Y después el último es la exigibilidad de la conducta. Era exigible en esa determinada circunstancia que la persona actúe conforme a derecho, y el ejemplo clásico es la tabla de Carneade, es decir, vos con una persona son náufragos, hay una sola tabla en el mar, entonces que aguanta a una a la persona. Y entonces vos, ¿qué haces? Lo matas a esa otra persona y te salvas. Bueno, no te era exigible que te mueras. Entonces ahí no hay. Bueno, cuando llega a la orilla dice, se soltó de la tabla. Claro. Bueno, ahí no tienes responsabilidad penal porque no hay reproche penal, porque el derecho penal no puede exigirte que vos te dejes morir para salvar a un tercero. Pero sobre este tema hay mucho. Claro. ¿No? Pablo Brizuela nos ayuda a pensar este tema que ocupa obviamente los títulos de los medios de comunicación. Vemos una menor que es la víctima, 2 adultos, ahora una madre joven que piden la detención, el padrastro que ya está detenido, pero todos estos vericuetos legales, estos análisis, forman parte del proceso judicial. No es tan sencillo, hay que tener en cuenta un montón de cosas para que la justicia llegue a un veredicto final. Y nos ayuda a pensar Pablo Brizuela cuando viene para aquí, que además
Seguramente cuando termine de hacer toda la maestría va a venir a contarnos de qué trató todo eso, y nos va a venir a explicar de manera sencilla. Bueno, pero yo soy especialista en Derecho Penal, ¿no? Y por eso te convocábamos, Pablo, porque vos nos puedes ayudar a pensar y a desentrañar muchas de estas cosas que el ciudadano común no entiende. Te explico lo que creo de la posición de la madre, ¿no? La posición de la madre te explicaba, a ver si queda claro, que algún punitivista o algunos partidarios de exageraciones penales, puede decir, no, pero la madre también está incursa en el mismo delito que el padrastro. ¿Por qué? Porque, bueno, ella debió haber evitado, entonces si no evitaba, había una situación equivalente. Bien. Pero me parece a mí que eso es mucho. Me parece que no. ¿Por qué? Porque para la situación tienes que analizar concretamente si esta acción omitida, primero si había capacidad física concreta de evitar por parte de la madre. Me parece que no. Me parece que es difícil que la madre hubiese podido intervenir con capacidad concreta para evitar. ¿Esto cómo se llama? Se llama nexo adecuado de los nexos adecuados son de acuerdo al delito. Nexo adecuado de evitación. Es decir, vamos a ver si la conducta de ella era o podía interferir en el delito. Entonces me parece de que no. Me parece que analizado el caso concreto es muy posible de que no hubiese tenido la capacidad de evitar eso ella. ¿Por qué? Porque con un simple empellón o con un alejamiento o con cualquier cosa del hombre hubiese podido eliminar la resistencia a la madre. Me parece que no podemos ir por el lado de el homicidio digamos equiparable, o sea, un homicidio por omisión para la madre. Y lo que sí me queda más o menos a mí en el tintero pensando, primero, entonces descarto para mí que la madre hubiese contribuido con su omisión al homicidio del padre, del padrastro. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, por supuesto, por el tiempo, esta síntesis y la explicación, obviamente, ¿no? Sí, el tema, lo que sí deberíamos analizar es ver el tema del abandono. Ese es todo un tema que nos puede llevar un programa. Escuchá, no te preocupes que lo vamos a analizar, tenemos tiempo. Usted tiene compromisos académicos ahora estos próximos días, ¿no? Así que, bueno, te doy un caso para antes que termine, de un tema que está ahora saliendo, digamos, de esta cuestión, un tema que está ahora en apelación, que estamos en la Cámara de Apelaciones. No sé si te acuerdas del caso de Macarena Fenoglio, que es una niña de 21 años que es sometida a una intervención quirúrgica en el Sanatorio San Francisco y que como consecuencia de esa intervención quirúrgica termina perdiendo la vida. Por favor, Pablo, cuando vuelvas, la próxima semana te convocamos, nos cuentas un poquito del caso, nos recordamos a la gente estas cosas que pasan aquí. Y ahí en ese caso hay abandono de personas. Por eso te lo traigo a colación, porque hay abandono de personas y nosotros estamos solicitando para los médicos una pena de entre 5 a 15 años. Bueno, nos vienes a contar, ¿te comprometes la semana que viene para venir a contar, por supuesto? Bueno, contamos con vos. Sí, porque no solo la gente pobre abandona, ¿no? Si también la gente que no es pobre abandona a la persona. Y los médicos tienen, al igual que los familiares, posición de garante respecto de sus pacientes. Muy bien.